Mi nombre es Melissa Hidrogo Rojas, estudiante de educación primaria. Voy a relatar Crónicas de una muerte anunciada del autor Gabriel García Márquez. La historia comienza cuando Santiago Nazar se levanta a las 5:30 de la mañana para ir al encuentro de la llegada del obispo. Había soñado con árboles y con pájaros. Había también despertado con un dolor de cabeza por los estragos de la noche anterior. Salió de su casa a las 6:05 a.m. Algunos decían que ese día era una mañana radiante, pero muchos coincidían con que era un día fúnebre, que tenía una llovizna menuda. Él se vistió con un pantalón y una camisa de lino. Era un atuendo de ocasión. Santiago Nazar siempre dormía con su arma debajo de su almohada por una costumbre que le había enseñado su padre. Nunca la dejaba cargado debido a que podía pasar un accidente. Su madre, Plácida Linero, tenía la última imagen de su hijo cuando entró a su cuarto a buscar una aspirina para el dolor de cabeza. Ahí aprovechó Santiago en contarle su sueño, y ella, que era una buena intérprete de sueños, dijo que soñar con pájaros era de buena salud. Santiago Nazar tenía apenas 21 años, era esbelto, con cabello rizado y ojos árabes. Hijo único del matrimonio de Plácida Linero y Ibrahim Nazar. De su madre aprendió la intuición, el instinto, y de su padre el amor por los caballos y el uso de armas de fuego. Cuando murió su padre, él tuvo que hacerse cargo de la administración de la hacienda, de la hacienda familiar, por eso es que dejó sus estudios secundarios. Cuando estaban entre ellos hablaban árabe, pero nunca lo hacían frente a Plácida Linero para evitar que ella se sintiera excluida. Cuando Santiago bajó a desayunar, encontró a Victoria Guzmán, la cocinera, descuartizando conejos, mientras su hija de Victoria, Divina Flor, le estaba atendiendo con el café. Le agarra de pronto las manos, las muñecas, y le dice que estaba ya a tiempo de desbravar. Victoria Guzmán, muy enojada y en tono amenazante, le enseñó el cuchillo y le dijo: «Alto, suéltala, de esa agua nunca beberás mientras yo esté viva». Victoria Guzmán había sido amante en su juventud del padre de Santiago Nazar, Ibrahim Nazar, cuando ella la tenía en la hacienda, pero cuando se acabó el afecto, la trajo a servir a su casa. La casa la casa donde vivía Santiago Nazar era casa de Ibrahim Nazar, que la había obtenido para tener una tienda de importación que nunca puso, y la tuvo que arreglar a último momento cuando ya estaba por casarse con Plácida Linero. Esta casa tenía una puerta principal que casi nunca estaba cerrada y una puerta posterior que colindaba la plaza con la cocina de su casa. Victoria Guzmán declaró que ni ella ni su hija sabían lo que iba a pasar, el rumor de que iban a matar a Santiago Nazar, pero después aceptó que sí. A la casa llegó una pordiosera buscando leche con el mensaje de que querían matar a Santiago Nazar los hermanos Vicario. Pero ella no decidió creerle porque pensó que eran habladurías de un borracho. De igual manera, su hija Divina Flor dijo que ella era muy pequeña para comprender todo lo que estaba pasando y solamente era una niña muy asustada. Por eso fue que se quedó callada. Alguien que nunca se supo quién era, había metido debajo de la puerta un papel con el mensaje de que iban a matar a Santiago Nazar y los motivos del porqué. Pero nunca nadie lo vio ese papel hasta después del crimen consumado. Ya estaba amaneciendo y las luces de la plaza las luces públicas todavía seguían prendidas. La única tienda abierta era la de Clotilde Armenta, donde se encontraban los gemelos de 24 años, Pedro y Pablo Vicario, esperando a la llegada de Santiago Nazar. Pedro era el mayor y Pablo era el menor. Clotilde Armenta le había pedido por favor que dejaran ese suceso para después que se vaya el obispo, pero ellos se negaron y solo seguían con la mirada fija en la casa de Santiago Nazar para verlos cuando llegase. Cristian Bedoya, que era amigo de Santiago Nazar,
había estado de parranda hasta poco antes de las 4 de la mañana. Santiago Nazar, que era experto en fiestas, había calculado sobre los gastos de la fiesta. Había dado a conocer de que había 40 pavos, 10 cerdos y 4 reses que se les había de comer al pueblo. Era una fiesta bastante deslumbrante. A las 6:05 de la mañana, Santiago Nazar tomó a Cristian Bedoya por el brazo y le dijo a Margot que iba a ir a su casa a desayunar. Margot se empecinó porque sea en ese momento, pero no se pudo. Pero Santiago Nazar no aceptó y se fue caminando. Muchos del pueblo sabían que iban a matar a Santiago Nazar, pero alguno de los pocos fue Margot, que no sabía que lo iban a matar ni el por qué. Cuando se enteró sobre todos los sucesos que estaban aconteciendo, sobre el obispo que no llegó a pisar tierra, sobre el escándalo de Ángela Vicario, que era la joven hermosa que le habían devuelto por no ser virgen en el día de su boda, y también cómo había estado inmiscuido en ese tema tan incómodo Santiago Nazar, se lo contó a su madre Luisa Santiago, porque Luisa Santiago estaba arreglando la mesa para la llegada de Santiago Nazar, que iba a desayunar ahí con ellos. Entonces Margot le contó que ya no ponga la mesa y le contó todo lo que habían estado hablando. Entonces de inmediato Luisa Santiago, que además era madrina de Santiago Nazar, dijo que iba a ir en busca de su comadre Plácida Linero para ponerle al tanto de lo que iba a pasar. Pero cuando estaba en camino se enteró que el crimen ya había sido consumado. Bayardo San Román, que era el hombre que había devuelto a la novia, Ángela Vicario, parecía un hombre raro. Era millonario, pero no se sabía quién era su familia ni de dónde venía. Solamente se sabía que había llegado a ese pueblo a buscar con quién casarse. No se sabía tampoco cómo fue que se conocieron con Ángela Vicario. La propietaria de la casa donde él vivía decía que una tarde, Bayardo estaba descansando en la hamaca, a punto de hacer la siesta, cuando la vio cruzando la plaza y se quedó bastante asombrado con su belleza. Después le dijo a la propietaria que cuando despertase le hiciera acordar de que ella iba a ser su esposa. Pero muchos otros coinciden en la versión de que Ángela Vicario y Bayardo San Román se conocieron una tarde en la verbena del pueblo, cuando a Ángela Vicario le tocaba cantar las rifas. Se iba a sortear una ortofónica. Entonces Bayardo San Román se acercó a Ángela Vicario a decirle que él iba a comprar esa ortofónica, pero Ángela se negó porque era una rifa. Entonces no le quedó de otra que comprar todas las rifas, y en efecto Bayardo San Román ganó la ortofónica. Esa misma noche, cuando Ángela Vicario volvía a su casa, encontró la ortofónica que había ganado Bayardo, envuelta en papel de regalo y con un lazo. Los gemelos, sus hermanos, los gemelos Vicario, fueron de inmediato a tratar de devolver ese regalo. Y cuando llegaron a la casa de Bayardo San Román, no se resistieron a los encantos de Bayardo, así que fueron de parranda con él, y al día siguiente llegaron con la ortofónica de vuelta a casa y con él también. Pura Vicario había aceptado el romance, siempre y cuando él acreditara de dónde venía su identidad. La familia de los Vicarios era una familia de escasos recursos, quien había enseñado a sus hijas criado a sus hijas para casarse. Ángela Vicario era la hija menor y la más bella. Le habían enseñado cómo atender a un hombre para casarse, sabía cocinar, planchar y ser una buena ama de casa. Incluso le habían inculcado a cómo vivir en sufrimiento para ser una buena esposa. Bayardo San Román, para acreditar su identidad, trajo a su familia, los integrantes eran su mamá, su madre, su padre y sus 2 hermanas.
La casa que Ángela Vicario había elegido para vivir con su esposo era la quinta del viudo Sius. A Bayardo Salomón no le fue tan fácil convencer al viudo Sius de vendérsela, por el recuerdo de su esposa que habitaba en esa casa. Pero al final lo logró convencer con 10 gaviñas de billetes de 1,000 pesos sobre la mesa. Al poco tiempo, 2 años después, el viudo Sius falleció y se decía que era de pena porque en esa casa se quedó todos los recuerdos que él tenía de su esposa y que lo hacían que él siga vivo. Ángela Vicario había decidido contarle a su madre la verdad antes de la boda, pero sus 2 amigas confidentes la convencieron de que no lo haga, de que había otra manera de que no se diera cuenta Bayardo, ya que la primera noche era de muchos nervios, no iba a darse cuenta, no iba a percatarse de eso. Lo importante era que ella enseñe la mancha de honor al día siguiente en el balcón de su casa. La boda fue en la casa de Ángela Vicario, que era una casa bastante modesta, con paredes de ladrillos y un techo de palma. Tenían también en el patio con árboles frutales y gallinas sueltas, y en la parte posterior era un criadero de cerdos, que era de los gemelos que se dedicaban a eso, a vender y a matar cerdos. Los padres se empeñaron en la idea de que sus hijas tenían que casarse en su casa por más que sea un chiquero, pero se casaban en su chiquero o no se casaban. Así que hicieron todo lo posible para arreglar su casa. Pintaron de su color natural, de su color amarillo, que era el color de la casa habitual. Hicieron todos los arreglos para que la casa esté presentable, decente para la boda. Santiago Nazar sabía mucho de fiesta y había calculado los gastos aproximados de la fiesta, dando como resultado unos 9,000 pesos. Cuando Bayardo Salomón lo escuchó, dijo que casi le atinaba, pero al terminar la fiesta iba a costar el doble. El acto formal terminó a las 6 de la tarde y los recién casados se fueron en un automóvil descubierto rumbo a la casa donde ellos iban a vivir. Pero la parranda del pueblo se extendió hasta las 12 de la noche. Santiago Nazar y Cristo Bedoya y unos acompañantes más se fueron a continuar la fiesta por más horas, ¿no? De pronto, en la casa de los vicarios tocaron la puerta y la que abrió fue pura vicario. Con mucha confusión se dio cuenta que el que estaba afuera era su yerno Bayardo San Román, pero con la camisa abierta, y en la sombra estaba su hija Ángela con una toalla en la cintura. Bayardo la agarra y la adentra en la casa a Ángela y se despidió de su suegra, le agradeció por todo, le dio un beso en la mejilla y se retiró. Pura Vicario no tuvo otra opción que agarrar a Ángela del cabello y golpearla con mucha rabia, con toda la rabia que ella sentía. Lo hizo en silencio para evitar que despertara a los demás integrantes de su familia. Cuando los gemelos vinieron de la parranda aproximadamente a las 3 de la mañana, encontraron a su hermana llorando y con golpes en la cara y en el cuerpo, durmiendo en el sillón de la sala. La confrontaron y le preguntaron quién había sido el que le había hecho ese daño. Ella no dudó en contestar un nombre: Santiago Nazar. Los gemelos Vicario entonces resolvieron eligiendo 2 cuchillos para concretar el crimen, y fueron al mercado a afilar los cuchillos. Después entraron a la tienda de Clotilde Armenta, que estaba frente a la casa de Santiago Nazar, a esperar que él llegase. Como todo el mundo que entraba a la tienda, ellos decían que iban a matar a Santiago Nazar. Esos rumores llegaron hasta los del coronel Lázaro Aponte, y él fue quien buscó a los gemelos para quitarles los cuchillos, y él pensó que quitándole los cuchillos ya no iban a hacer absolutamente nada. Pero eso fue mentira. Cuando volvieron a la tienda de Clotilde Armenta aproximadamente a las 4:20 de la mañana, estaban con la mirada fija en la casa de Santiago Nazar y veían que en su dormitorio no se encendían las luces. Eso era porque Santiago Nazar había entrado sin necesidad de prender las luces de su dormitorio, porque había unas luces en las escaleras que le permitía ver.
Cuando llegó a su casa, le pidió a Divina Flor que lo despertase 5:30 de la mañana para ir al evento del obispo y que le arregle la ropa que iba a utilizar. El cuerpo de Santiago de Nazar había sido expuesto durante algunos días al público, pero fue el general Aponte que se dio cuenta que el cuerpo ya no iba a resistir porque habían algunos olores fétidos y algunos insectos que se estaban adentrando. Entonces le ordenó al padre Amador a que haga la autopsia porque no había otra persona apta para hacerlo, y él tenía algunos estudios de medicina inconclusos que lo hacía medio apto para realizar la autopsia. Después, al tiempo, falleció el padre de Ángela Vicario. Falleció al poco tiempo de que los gemelos salgan de prisión. En cuanto a Bayardo San Román, él sufrió un coma etílico durante algunos días. Después de la intoxicación no se supo mucho de él. En cuanto a Ángela, ella siempre estuvo dispuesta a hablar sobre lo sucedido. Ella seguía viviendo con su madre. Cuando se le preguntaba, ella contaba con muchos detalles toda la historia que había pasado. Sin embargo, cuando se le preguntaba sobre quién era el que le hizo eso, cuándo y por qué, ella decía que no había que darle más vuelta al asunto porque la persona que había sido era Santiago Nazar. Ángela Vicario después contó que había enloquecido por Bayardo San Román. Comenzó a escribirle todas las noches una carta que no tenía respuesta. Una madrugada se liberó de todo y comenzó a escribir todo lo que sentía, pero tampoco tuvo respuesta. Hasta una media tarde de agosto, alguien tocó su puerta y cuando ella abrió era Bayardo San Román, un poco más gordo y más calvo, pero era Bayardo San Román. Plácida Linero, la madre de Santiago Nazar, había sido ella quien había cerrado la puerta principal por donde iba a pasar Santiago Nazar. Ella declaró que lo había hecho porque Divina Flor le había asegurado que su hijo ya había entrado a casa y había subido a las escaleras hacia su cuarto. El día del suceso, Yamil, uno de los árabes de la comunidad, le iba a prevenir e informar lo que estaba pasando, lo que todo el mundo decía. Pero primero prefirió decírselo a Cristian Bedoya, su mejor amigo. Cuando Cristian escuchó la información, salió corriendo en busca de Santiago Nazar, pero fue muy tarde porque ya no lo encontró. Entonces pensó que se había ido a su casa. Rápidamente y muy silenciosamente entró en la casa de Santiago Nazar para ver si estaba ahí, pero no se encontraba, y Divina Flor le aseguró que él no había llegado todavía. Subió a su domicilio a ver si estaba el revólver, y él lo llevó, lo agarró el revólver para ir en busca de Santiago Nazar y dárselo para que tenga con qué defenderse. Cuando salió por la calle, los gemelos lo vieron y le dijeron: Cristian Bedoya, dile a tu amigo Santiago Nazar que estamos esperando para matarlo. A lo que él respondió: les advierto que él tiene un arma de fuego y se va a defender. Entonces los gemelos le dijeron: los muertos no disparan. Siguió Cristian Bedoya en busca de Santiago Nazar, pero no lo encontraba. Santiago Nazar se encontraba en la casa de su novia Flora Miguel mientras su amigo lo buscaba. Ella había sido su novia por muchos años y ya sabía sobre todos los rumores. Santiago Nazar no entendía lo que pasaba. Flora Miguel lloraba y le encontró un baúl de puros recuerdos y se encerró en su cuarto y no quiso hablar más con él. Su padre, Ibrahim Miguel, le dijo a Santiago Nazar todo lo que estaba pasando y todo lo que se decía, todo lo que se rumoraba, y le dijo que tenía dos opciones: o quedarse encerrado en su casa protegiéndose, o salir afuera a defenderse con su rifle. Santiago Nazar estaba tan desencajado que no entendía lo que estaba sucediendo y por qué lo querían matar. Lo único que atinó fue salir para irse a su casa. Estaba tan desconcertado que no sabía por qué calles iba, y todos los del pueblo le gritaban por dónde tenía que dirigirse. Hace 5 minutos antes, Victoria le había confesado a Plácida Linero todo lo que todo el mundo sabía.
Pero al mismo tiempo su hija Divina Flor había tenido la visión de que Santiago Nazar ya había llegado a la casa y estaba en su dormitorio. Eso le calmó a su madre Plácida Linero. Entonces cuando vio por su ventana que los gemelos se estaban acercando con un cuchillo en la mano, corriéndose a la puerta de su casa, ella resolvió cerrando la puerta de golpe, porque pensaba que querían matarlo dentro de la casa. Santiago Nazar solamente estaba a instantes, a segundos para poder entrar, pero lo que no vio Plácida Linero es que su hijo estaba también corriendo desde otro ángulo para entrar a la casa. Se escuchaban muchos gritos y entonces Plácida Linero pensaba que su hijo estaba arriba en su dormitorio, un poco asustado. Subió, pero no estaba. Vio por la ventana y vio a los gemelos corriendo en dirección a la iglesia. Entonces pensó que ya había pasado el peligro. Cuando subió al balcón y vio el hecho, encontró a Santiago Nazar ensangrentado, luchando por pararse, boca abajo, y Santiago Nazar caminó alrededor de 100 metros para darle la vuelta completa a la casa y entrar por la puerta posterior que daba a la cocina. Tuvo que pasar por la casa de los vecinos de Huña Güene. Ella le pregunta ¿qué te pasa? Muy asustada, y Santiago Nazar le dice me mataron, niña Güene. Entró a su casa por la puerta de la cocina y se desplomó.